necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Regresamos con un poco de retraso que tras el último vuelo realizado por nuestro compa Toño Profe, pues esta vez hemos necesitado 3 semanas en lugar de las habituales 2 semanas para volver a conectar nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos para emitir otro nuevo vuelo desde el nido hasta donde nos estéis escuchando. Volvemos finalmente hoy con un programa centrado en informarnos sobre unos cuantos de los diversos conceptos y las distintas corrientes en relación a lo que podríamos englobar como agriculturas alternativas al sistema agroindustrial, el cual está detrás de buena parte de los impactos y problemas ambientales y sociales del mundo. Nos referimos a esas otras prácticas agrícolas para la producción y el consumo de alimentos no solo de una mejor calidad nutricional, sino producidos de una manera respetuosa con el medio ambiente y socialmente justa. En definitiva, y haciendo alusión al título que hemos puesto al programa, vamos a hablar de las distintas corrientes de agriculturas alternativas para otros mundos posibles. La agricultura ecológica o la agroecología son conceptos que seguro que os sonarán y que además hemos tratado ya en el nido en el pasado varias veces. Hay otros conceptos como la permacultura o la agricultura biodinámica que quizás conozcáis o que quizá al menos os suenen de haberlos escuchado. Pero además hay otros muchos conceptos y corrientes de estas agriculturas alternativas que existen y entre los cuales podríamos destacar la agricultura regenerativa, la agricultura sintrópica o la agroforestería. De todos estos conceptos que os acabo de citar vamos a hablar hoy en el nido con Candela Vargas del proyecto Objetivo de Luz, que tienen un interesante canal de YouTube con muchos vídeos divulgativos en torno a estos temas. Antes de sumergirnos en estas corrientes de agriculturas alternativas, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos. Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante y Radio Almeida en Granada, así como para quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Por cierto, queríamos destacar que el pasado fin de semana tuvo lugar un nuevo encuentro de radios libres en un gasteche en Portugalete, encuentro organizado por Irola y Ratia, y allí estuvimos algunas personas que formamos parte de la asamblea de Radio Argallo, y la verdad que fue un placer poder conocer a compas de otras radios libres, que en algunos casos nos conocíamos solamente desde la distancia o nos habíamos escuchado radiofónicamente hablando, y tuvimos oportunidad en este espacio del encuentro de compartir muchas informaciones, ideas, construir futuras iniciativas en común entre las radios libres y en definitiva compartir espacios para caminar libres y rebeldes hacia esos otros mundos posibles que llevamos en nuestros corazones. Y en ese sentido un orgullo formar parte de esta red de radios libres y desde Cantabria seguiremos tratando de aportar nuestro granito de arena con Radio Argallo, este proyecto de radio libre que venimos construyendo poco a poco desde el año 2019. Bueno, vamos con un buen chute de flow inicial con un temazo de Tribade titulado Sagrada Familia, el cual fue publicado en diciembre del año 2024, y seguidamente pasaremos a la conversación con Candela. Así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Only OG, solo Antifa, only OG. Una lo hace y el resto vigila. Amasando Flandia, Virginia. Morir sin acabar la obra, sagrada familia. Te rezo mi santa vez, me pongo de rodillas. Todo bajo control como IPJ en Siria. Golfí en el cuello, sello falso, pesa heavy. Me abrocho el último botón de mi Fred Perry. Al final hasta el más punky quiere hacerse mainstream. Solo vences y convences como hizo Lira en Derry. Solo nos salva el amor, Carlos Fernández Liria. Morir de pie como el Che en Bolivia. Hacer de la esperanza una disciplina biblia. Asusta cuando el dolor te alivia. Esos rappers son rollo Tengi, maybe escribía mejor si no lies on me. Tu colega necesita un sindicato, no puto reiki. En el fondo correcto estoy tranqui, Seichis. Va a haber strawberry ice cuando cierre donde vais. Latas y palmas en la plaza siempre es un buen plan. No
me sale bien si me miráis. Que vas a dolerme, niña, me lo han dicho, tú sacáis. Y sales sin bebechín, viste Adidas y tienes kills, la vi en el ring y en la manifa. Aire de reina mora, de sultana y de califa. En fin, por aquí lo que digan las mías va a misa. De las imprescindibles, de las que aguantan. Como militancia de un sindicato de habitacha. La calle es como la tierra, para quien la trabaja. Top manta, putas en las Only ramblas. Only OG, solo antifa. No money, no police en nuestra clica. Only OG, solo antifa. Una lo hace y el resto. Only OG, solo antifa. No money, no police en nuestra clica. Only OG, solo antifa. Una lo hace y el resto vigila. Las esquinas del techo están mirándome, who's back. Lo siento mamá, nada más me calma esta pena. Yo que un día tuve FRC, 1000 cantos al saltar. Ahora no sé si crece el pasto en tierra yerma, pero tapa tu cara con bandana ready pa' salir. No contará la historia que le dolía a la tarara. Y no teorices horizontes si no estás aquí. Tapa tu cara con bandana. Muchos haciendo poco y unos pocos queriendo de más. Otras por poco no me quieren ver más. Tú no te hagas el loco, te tocó mirar atrás. Ya tenemos tu nombre en el caldero como Omegas. No son de nadie esos cachorros Martínez Reguera. Nah, hacer de sparring lo que les espera. Niños del gueto por respeto ahora son gangsters. Pero sin ideales chico no se apunta bien. Lo siento Nas, the world is not mine. Derecho al fracaso, no mo estigma. No es normal que estar mal no lo entendáis. Voy tras mi pan, vienen fantasmas como en Pac-Man. Me siento ya esteler con la moto por la city. Y una colega con más drama que Bernini. Con mi pa' unas birras en el barrio, voy del tiri. Al centro ni a por pasta, mucho kiri kiri. Ey, kiri on the floor y el bordillo en la boca. Autodefensa, calevo roca. Que ya que no quieres perder oyentes se nota. Aquí si llueve se nos cala la ropa, va. Only OG, solo antifa. No money, no police en nuestra clica. Only OG, solo antifa. Una lo hace y el resto. Only OG, solo antifa. No money, no police en nuestra clica. Only OG, solo antifa. Una lo hace y el resto vigila. Pues nos acompaña Candela de Objetivo de Luz. ¿Qué tal estás, Candela? Hola, muy bien. Bienvenida al nido del pájaro observador. Antes de nada, ¿nos puedes hablar un poco de qué es Objetivo de Luz? Sí, vale, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy agradecida de estar aquí. Y Objetivo de Luz, bueno, pues es un concepto abstracto. A mí me gusta a veces decir que de alguna manera es un faro, algo que nos guía, ¿no? Una luz, es el nombre en sí te ayuda a ver esa imagen, ¿no? de qué es lo que puede ser, ¿no? Y también con su doble sentido. Realmente se origina a través de mi pareja, Aitor, se llama él, que creó un canal de YouTube con este nombre por el objetivo de la cámara y la luz, que es como la magia, ¿no? que siempre acompaña a la cámara, y con ese doble sentido por el hecho de también pues lo que pretende transmitir y lo que quiere es un objetivo de iluminar y de llegar a otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí un poquito esa magia de donde viene el nombre, pero realmente Objetivo de Luz pues es un proyecto familiar. Aitor, de alguna manera podemos decir que él tiene el objetivo y yo tengo la luz. A veces nos reímos de eso, ¿no? También me llamo Candela, así que algo tiene que haber ahí. Y bueno, lo que hacemos es que divulgamos pues a través de distintos canales con la intención de inspirar y traer más conciencia y más amor por la naturaleza, promover la reconexión con los ciclos de la naturaleza y los recursos naturales y cómo se han usado tradicionalmente, y conectar con nuevas formas de usarlos que sean pues con mucha conciencia, para potenciar en sí pues una forma de vida pues más armónica, más autosuficiente, con más respeto y más cuidado por todos los seres vivos. Así que bueno, más o menos creo que eso define Objetivo de Luz. Vale, y mencionabas la difusión que venís haciendo por distintos canales. Sabemos que tenéis un canal de YouTube con muchos vídeos muy interesantes en torno a todo este proyecto que tenéis en marcha. No sé si nos puedes hablar un poco más al detalle del proyecto en lo físico, dónde se encuentra, cuánto tiempo lleváis con ello. Sí, pues hemos estado unos 5 años viviendo en una montaña preciosa que se llama Sierra Bermeja, que está en Estepona, en la costa de Málaga.
Y allí pues teníamos una finca que consideramos que es un centro de experimentación, ¿no? Para una vida regenerativa, donde nosotros pues hemos cultivado la autosuficiencia en el sentido amplio de la palabra. Nos gusta mucho aprovechar las plantas silvestres, cultivar nuestros alimentos y nuestras medicinas, enriquecer a todo el sistema en el que habitamos, ¿no? De las formas que vamos, pues eso, investigando y descubriendo y observando y comprendiendo con mucho respeto. Pero resulta que realmente hemos estado esos 5 años allí, pero que realmente hace un año que hemos salido de la finca, que ya no estamos allí y decidimos, bueno, la situación nos hizo darnos cuenta que era el momento de soltar y se la alquilamos a un buen amigo que realmente es la mejor persona que podía estar allí porque él tiene un restaurante en la cima de la montaña y está produciendo para producir allí, así que kilómetro cero, nos hacíamos felices que mantuviese ese espíritu. Y entonces pues nosotros decidimos empezar a viajar por la península para colaborar con muchos otros proyectos y potenciar así y fortalecer un tejido de resiliencia común, que es lo que realmente queríamos tanto allí como donde sea que estemos. Entonces, bueno, nos gusta mucho potenciar todas esas relaciones donde todos ganan y por eso estamos haciendo este viaje. Bueno, y una vez hablado de estos temas iniciales, el programa de hoy del Pájaro Observador lo estamos centrando en intentar hacer un dibujo de las distintas corrientes de, podríamos decir, agriculturas alternativas que existen, que son temas que habéis venido hablando en vuestro canal de YouTube y un poco con la intención de ver qué diferencias y similitudes existen. Y bueno, en este sentido, sobre las diferencias entre agricultura convencional, ecológica y agroecológica, ya hemos venido hablando en programas previamente, pero por iniciar con conceptos que puedan ser quizá los más cercanos para todas las personas que podamos interesarnos por estos temas, que nos estén escuchando ahora mismo, ¿nos podrías iniciar haciéndonos un pequeño repaso de las diferencias que destacarías entre estos 3 conceptos, agricultura convencional, ecológica y agroecológica? Vale, sí, pues a ver, la agricultura convencional, empezando por ahí. Pues para mí me gusta a veces llamarla, es la agricultura de la involución verde, pues porque es un poco una vuelta, una involución, no una evolución. Siempre se piensa que es como una mejora, pero no lo fue realmente, por el hecho de que está basada en el petróleo en todas sus dimensiones. Desde las más evidentes, que serían pues el transporte, ¿no?, de los productos a sus lejanos destinos, porque depende mucho de los mercados globales y siempre pues hay tantísimo transporte, pero también porque es una agricultura que destruye los mecanismos que potencian la fertilidad natural del suelo y producen una fertilidad que es ficticia y que está enferma y que cada vez es más dependiente de estos combustibles fósiles y sin un futuro a largo plazo. Está basada en monocultivos, en esa producción intensiva, en estos fertilizantes sintéticos y pesticidas y toda esta maquinaria pesada y siempre va a priorizar el rendimiento económico por encima del ecosistema. Entonces, pues eso, no tiene futuro, a mi parecer. La agricultura ecológica, pues en el sentido amplio, es una agricultura que en principio comprende el funcionamiento de los ecosistemas y lo debería de usar a su favor para potenciar la fertilidad. Pero desgraciadamente encontramos, a mi parecer, que en el sentido más práctico es una agricultura que mantiene el modelo convencional, reduciendo simplemente los químicos de síntesis a la mínima expresión que está permitida por las certificaciones, pero mantiene el mismo modelo de producción y de comercialización. Entonces, al fin y al cabo, esto elimina o reduce los químicos sintéticos o los sustituye por otros productos que sí están permitidos, pero mantiene el mismo modelo productivo. Por lo general, sigue usando los monocultivos, sigue usando una mano de obra intensiva y sigue estando pensada para el mercado. Pero además está la certificación que hace que los productos se encarezcan en vez de ser la oferta más asequible, porque su punto fuerte, lo que podemos decir es que es cierto que lo que consigue es que el producto final no sea perjudicial para la salud del consumidor, que bueno, ya es algo. Y
La agroecología, pues, es un poquito más revolucionaria, ¿no? Es un cambio ya más grande, porque tiene en cuenta un cambio de modelo y pone en el centro a las personas productoras y a los consumidores también, cambiando tanto el modelo productivo como el de comercialización, o haciendo por ello. Entonces, va más allá de simplemente sustituir los insumos. Lo que hace es rediseñar el sistema agrícola, integra la biodiversidad, el suelo, cerrar los ciclos de los recursos, hace por reducir la dependencia del mercado y fortalecer las comunidades rurales. Entonces, no es solo producción, también se trata de territorio, de cultura, de soberanía alimentaria en amplio espectro. Busca incluso la justicia social para el paisaje productor y regenerar, no solo evitar dañar. Entonces, la agroecología además se considera una ciencia, no solamente una práctica. También es ciencia por el hecho de que está siendo, desde que empezó, estudiada en universidades para entender tanto cómo interactúan todos los componentes del sistema agrario, pues del suelo, las plantas, los animales, el agua, el clima local, y todo desde las ciencias que estudian estas cosas, la ecología, la edafología, pero también la sociología rural, porque también estudia los distintos modelos socioalimentarios que promueve para promover la justicia social. Entonces, eso es una parte muy importante de la agroecología, uno de los pilares fundamentales, que sí que realmente promueve una soberanía alimentaria y circuitos cortos, los derechos de los campesinos e indígenas, que haya equidad de género, que haya protección de las semillas nativas, participación comunitaria. Hay que darse cuenta que es una disciplina que se origina en América Latina, donde los agricultores pues toman ese rol principal en recuperar sus derechos por su territorio. Por eso es un movimiento social de gran peso. Yo la descubrí durante el COP15, una de las cumbres climáticas, a través de la Vía Campesina. Bueno, ahí lo dejo. Vale, muchas gracias por estas explicaciones de estos tres conceptos. Y un poco en relación a este último, la agroecología, queríamos pasar a otros tipos de agricultura que venimos escuchando, y cuanto más profundizas un poco en este campo, pues más van apareciendo. Y bueno, queríamos destacar ahora en principio tres en concreto, luego te lanzaremos alguno más para interrelacionarlos. Quizá estos sean de los que nos escuchen también más hayan podido escuchar. Son los conceptos de agricultura regenerativa, agricultura sintrópica y luego el concepto de permacultura. ¿Qué relación y qué diferencias pueden tener con un concepto como la agroecología que nos acabas de explicar? Pues, a ver, bueno, empiezo por el que considero más antiguo de estos tres. O sea, la agroecología es anterior, pero el otro pues sería la permacultura, que es un concepto que fue creado a finales de los 70 por unos australianos, Bill Mollison y David Holmgren, que fue inspirado mientras estaban haciendo una tesis doctoral, y fue inspirado por un libro de un señor que se llamaba Russell Smith, y el libro se llamaba, cito en inglés, Tree Crops, a Permanent Agriculture, lo que se traduce como cultivos arbóreos, una agricultura permanente. Entonces, del concepto de agricultura permanente, juntan esas dos palabras formando el concepto de permacultura, del inglés, Permanent Agriculture. Entonces, esto está, la disciplina de la permacultura pues está basada también en investigaciones universitarias profundas, pero luego también en viajes por todo el mundo, entendiendo cómo culturas indígenas de todo el planeta producían sus recursos, todo lo que necesitaban para vivir sin destruir su territorio, manteniendo los bosques y la vida salvaje vibrante. Entonces, estos señores desarrollan una serie de herramientas, de principios y metodologías para diseñar hábitats humanos de vida sostenible. Es decir, eso es una de las definiciones, ¿no? Que la permacultura es las metodologías para diseñar hábitats humanos de vida sostenible. Pero hay muchísimas definiciones distintas y luego cada permacultor que aparece da la suya. Es una disciplina que se inspira en los patrones de la naturaleza, integra la agricultura, la tecnología, la construcción, la comunidad, la economía, la crianza, la salud, es decir, todos los aspectos de la sociedad, de una cultura completa, porque además sucede
que el término, aunque se origina como agricultura permanente, rápidamente evoluciona a llamarse permacultura, pero de cultura permanente, porque se entiende que todos los aspectos que influyen en una sociedad van a influir en que ese paisaje y sus habitantes y todo lo que sucede en él pueda ser sostenible. Entonces requiere esa comprensión profunda de todo el paisaje y de todo lo que sucede en él. No se centra única y exclusivamente en la agricultura, aunque ese sea su pilar o su motor inicial para empezar, ¿no? Es ese movimiento, esa disciplina. Pero luego se expande y busca, pues eso, la resiliencia, la autosuficiencia y la cooperación local y un montón de cosas, pero para conseguir con el objetivo de ese paisaje saludable en el que vivir, de ese mundo en el que vivir que sea realmente resiliente y todo esto a través del diseño y la planificación, pues con todas estas múltiples herramientas. No sé si queda claro cuál es la diferencia con la agroecología, que podríamos decir que sobre todo la agroecología está basada en la agricultura y en todas las estructuras sociales para que esa agricultura sea sostenible y sea buena para los trabajadores y justa y equitativa, mientras que la permacultura incluye incluso, además de toda esa parte agrícola, incluye pues eso, cómo construimos nuestra casa con técnicas pasivas y con materiales locales, qué tecnologías usamos, cómo son los intercambios que hacemos. O sea, muchas de las herramientas a las que llegamos son las mismas, o sea, porque son las lógicas, ¿no? Muchas veces también se dice que la permacultura es sentido común. Pues la agroecología también, ¿no? Al fin y al cabo llegamos a comprender qué es lo que es mejor para todos y por eso llegamos a las mismas conclusiones, aunque vengamos por caminos distintos. Sí, por así decirlo, la permacultura sería lo que englobaría, bueno, todo el paisaje que comentabas, ¿no? Todo nuestro modo de vida en su diversidad de manera integral, y la agroecología se centraría en la parte, o sea, estaría como dentro de lo que es la permacultura, la parte agrícola, pero además no solo un enfoque de la producción y el consumo, sino también a nivel científico, incluso también un movimiento social, ¿no? Al final es un concepto basado en la vía campesina, ¿no? Vale, y luego, una vez explicada esta diferencia, que yo creo que queda bien clara, ¿qué aportan conceptos como la agricultura regenerativa y la sintrópica de novedoso, de distinto, de complementario? Sí, muy bien. Pues mira, la agricultura regenerativa pues es un concepto que surge un poquito más adelante. Como mencionaba, una era anterior y otra poco después, pero empieza a desarrollarse sin que haya sido una persona en concreto que abarque el término como suyo, sino que empieza a través de este sustrato de un montón de movimientos de ecología, de agroecología, de permacultura, pues empiezan a efervescer y es como natural que salga el concepto de agricultura regenerativa. He leído que el primero en acuñar el término fue Robert Rodale, del Instituto Rodale, que es un instituto en Estados Unidos de agricultura orgánica. Pero realmente se nutre de muchísima gente, ¿no? Alan Savory, que hace manejo holístico, Wes Jackson, que también es otro científico y agricultor y profesor, que además recibió uno de los Right Livelihood Award en el 2000, que por si no lo conocéis es uno de esos premios que deberían de ser muchísimo más populares, porque es como el Nobel de la Paz, pero sobre cuidado de otras personas y del resto del mundo. Bueno, el Nobel de la Paz alternativo, quería decir. Bueno, entonces, la agricultura regenerativa. En vez de centrarse tanto en la parte social, realmente la agricultura regenerativa sí que se centra mucho más en el suelo y lo que estamos haciendo en el terreno, en la finca. Es decir, se centra en todos los mecanismos para regenerar el suelo, para capturar carbono. Piensa mucho en cambio climático y cómo capturar carbono, cómo el suelo realmente es uno de los mayores fuentes de carbono que se están echando carbono a la atmósfera y uno de los mayores problemas en ese aspecto y cómo es
posible revertirlo, tanto con rotaciones de pastos, con coberturas vegetales, con compostaje, con técnicas de no laboreo, cómo potenciar esa fertilidad. También se incluirían el manejo holístico, ¿no? o el manejo de animales con rotaciones por el terreno para que den tiempo a la tierra a rebrotar, a volver a tener toda esa biomasa en superficie que volverán a pasar los animales cuando llegue el momento para volver a incorporarla en tierra. Es una de las muchas técnicas, pero incluye muchas cosas, pero sobre todo está centrada en cómo hacer una producción que puede ser incluso una producción comercial bastante grande, pero con técnicas que aseguren la regeneración de ese suelo. Y Vale. la agricultura sintrópica, si esto queda claro, pues me voy ya al último término que hemos mencionado, el de agricultura sintrópica. Es un término que surge a través de un austriaco que vive en Brasil, un personaje muy particular, que se llama Ernst Götsch. Y lo que este hombre desarrolla es unas técnicas para sitios que en principio parece que deberían de ser muy tropicales. Luego se ve que las mismas técnicas se pueden aplicar en muchos otros ecosistemas distintos. No hace falta que sean en los trópicos, pero se origina en los trópicos con bosques nativos prácticamente. Es decir, cómo regenerar la selva, pero haciéndola muy productiva, de alguna manera como copiando cómo lo habrían hecho los indígenas antiguamente, pero a través de los experimentos de este señor, que también estaba originalmente entendiendo cómo, investigando sobre cambio climático y cómo adaptar especies a situaciones cada vez más desequilibradas, ¿no? Ecológicamente hablando, pero dándose cuenta que realmente era mucho más sencillo o mucho mejor, en vez de adaptar a especies individuales a situaciones muy dramáticas, traer toda la biodiversidad y todas las especies juntas para crear ese ecosistema mucho más equilibrado y más sano para todas ellas. Entonces, lo que hace la agricultura sintrópica, sobre todo uno de sus puntos fuertes, es trabajar con la sucesión natural de los ecosistemas, entender cómo evoluciona un ecosistema hacia un ecosistema muy fértil, abundante y resiliente y en equilibrio. Y que esto sucede gracias a todos esos distintos estratos, es decir, plantas de distintas alturas, pero también gracias a plantas de distintos tiempo de crecimiento, es decir, plantas que crecen muy rápido y plantas que van creciendo muy poco a poco, y cómo unas van ayudando a las otras y dejándoles el espacio para expresarse en su momento de abundancia. Es una forma de agricultura que se centra mucho en la poda. Hay que generar muchísima biomasa, muchísima materia vegetal, que esa es la que va a nutrir nuestro suelo, y lo que hay que hacer es manejarla, es decir, podarla. Y de esta manera acelera muchísimo el tiempo de desarrollo de estos sistemas, por lo general agroforestales, es decir, tanto agrícolas como arbóreos, de árboles tanto de interés como por fruta, árboles frutales, como árboles autóctonos o árboles de bosque, árboles que le llamaríamos clímax, ¿no? Que serían como el cenit del ecosistema. Tienen que estar todos presentes. No vale solamente dejar a los frutales que nos interesan como objetivo y ya está. Aquí es una técnica que claramente dice no al monocultivo. Lo que potencia es la mayor biodiversidad posible, o por lo menos una alta biodiversidad funcional, es decir, que haya plantas que cumplan todas las distintas funciones ecosistémicas.
Vale, entonces un poco por vincularlo con el concepto de agroecología que habíamos hablado previamente, Sí, entiendo, o si he entendido bien, unas prácticas agroecológicas podrían ser regenerativas, ¿no? En función del manejo del suelo. Por ejemplo, entiendo que quien are el suelo puede hacer una agricultura agroecológica, pero no sería regenerativa, si he entendido bien. Además de más elementos, ¿no?, que has mencionado, pero podría a ser ver, igual ¿puedes un... repetirme hay una palabra que no escuché. ¿Has dicho esquilmar el suelo? Arar el suelo, Arar el cuando suelo, cada sí. año, eso entraría dentro de, entiendo que dentro de regenerativo, ¿no? O sería un tema aparte que también, porque hay corrientes que tienen en cuenta el tema de no arar el suelo por el tema de no romper la estructura, ¿no? A ver, yo diría que es que todo es según se mire, porque como todas van a depender mucho del contexto y del momento, Sí. no se puede generalizar 100% que no se puede arar nunca. Ahora, lo que no se puede es arar constantemente y con cualquier... Ya. sin ningún pretexto, como haría la agricultura convencional o en todo caso a veces incluso la ecológica. En todas las demás, si hay algún arado está bien justificado. Y suele ser momentáneo. Vale. Y siempre con la intención de volver a cubrir el suelo lo antes posible, porque sabemos, todas han entendido que la vegetación es fundamental para la salud de ese agroecosistema. Entonces, por ejemplo, la agricultura sintrópica es una de las cosas que explica muy bien, que todas ellas lo incluyen, pero aquí en esta siento que, a mi parecer, se explica especialmente bien la brutal importancia de la fotosíntesis, cómo es fundamental que haya la máxima cantidad de fotosíntesis, porque es la forma en la que introducimos energía a el ecosistema y por lo tanto al suelo. Entonces, siempre que estamos arando y dejando el suelo expuesto, lo que estamos es reduciendo toda la nutrición, la fertilidad, la vida de ese suelo, degradándola. Es como si nos hiciesen una herida en la piel y la dejásemos expuesta y cada vez que se empieza a cerrar nos la volviésemos a abrir. Pues acabaría teniendo una infección de narices y podría ser muy perjudicial para nuestra salud. Pues lo mismo, si siempre dejamos el suelo arado, estamos en esas condiciones. Entonces, en todas ellas es posible arar, incluso en la sintrópica que estoy diciendo, que es la que potencia el máximo la primera implementación puede ser perfectamente haciendo un trabajo profundo del suelo si estamos en un terreno muy compactado. Si podemos evitar el voltear las capas de suelo, mejor, porque en las capas superficiales es donde vamos a tener más vida y en las profundas va a haber microorganismos más anaerobios y por lo tanto no les interesa estar en las capas superficiales. Siempre que evitemos voltear, mejor. Pero en todas es posible, sabiendo lo que se está haciendo, hacer algún arado puntual. Aunque es cierto que en la sintrópica y incluso en la regenerativa o en la permacultura, por lo general se van a evitar. En la agricultura regenerativa, muchas veces lo que vamos a hacer, en vez de tener que arar, es usar abonos verdes, sí, que van a cubrir nuestro suelo y lo van a fertilizar mientras no estamos necesitándolo para producción hortícola. Y cuando llegue el momento o lo vamos a cortar o lo vamos a aplastar simplemente. Con un rodillo se aplasta todo ese abono verde y ahora ese abono verde se usa como si fuese un acolchado. Se vuelve acolchado porque se ha quedado aplastado sobre el suelo y entonces ya se plantan los planteles dentro de él. Así que fíjate que hay muchas formas, todas estas disciplinas encuentran técnicas distintas para evitar en la mayor medida el arado, pero ninguna dice que es totalmente excluyente. Es cierto que en la agroecología creo que sí que se usa un poquito más, pero también la misma agroecología usa muchas técnicas distintas, usa muchas rotaciones de cultivos, usa rotaciones y policultivos, también se usan los sistemas agroforestales, también se usan muchos abonos verdes y otros cultivos de cobertura. Muchas veces, aunque se are un poco,
también rápidamente se usa mucho biomasa en forma de compost que se añade al suelo para nutrir y para hacer esa cobertura que protege y que potencia que crezcan rápidamente las plantas de nuestro interés. Entonces, bueno, creo que más o menos ha quedado claro. En ninguna es excluyente, pero todas lo usan el arado con mucha conciencia. Vale, sí, y un poco volviendo a lo que comentaba antes, al hilo de lo del arado, podríamos decir, si he entendido bien, que dentro de la agroecología, si por ejemplo tiene más un poco, incluye unos cuidados, unas prácticas relacionadas con el mantenimiento y la mejora de la estructura del suelo, la microfauna que pueda haber, puede ser regenerativa y a la vez si también incluye elementos que tengan que ver con la sucesión ecológica, las distintas alturas, ¿no? Todos estos elementos que has mencionado, podría ser también sintrópica, es decir, una misma práctica agrícola puede ser agroecológica, regenerativa y sintrópica, entiendo, por lo que has comentado, en función un poco también de lo que vaya teniendo en cuenta. Sí, totalmente. Todas se pueden unificar. O sea, quiere decir que, como digo, todas han llegado a mismas conclusiones y hay pequeñas técnicas o distintas técnicas y estrategias que además, dependiendo del contexto, del lugar donde estemos, van a tener más sentido aplicar unas u otras. Por lo tanto, perfectamente son tanto intercambiables como acoplables. Es decir, que unas se pueden usar con otras. Por ejemplo, la sintrópica normalmente se le llama agricultura sintrópica, pero sobre todo es agroforestería, es decir, estamos incluyendo tanto los sistemas agrícolas con verduras anuales, con sistemas perennes, con plantas perennes y árboles. Siempre van a incluir eso, la sintrópica. Entonces, pero no excluye, como digo, a esas verduras anuales. Cuando en la agroecología lo más común es producir hortícola, pero por lo tanto se puede diseñar un sistema para que sea de producción hortícola constante, no solamente en los primeros estadios de la sucesión, como sería en la sintrópica, pero para que mantenga el estilo sintrópico y produzca de esta manera. Esto se podría hacer buscando las asociaciones adecuadas de plantas, que sean unas más de crecimiento muy rápido, otras de crecimiento medio y otras de crecimiento más lento, y ver dónde y cuándo es el momento de hacer esas rotaciones en los bancales y tener como unos bancales específicos que sean los de anuales, rodeados de otros bancales que sean de plantas mucho más perennes, por ejemplo, ¿no? Entonces, las técnicas se pueden totalmente entremezclar y solapar, porque al fin y al cabo lo importante es comprender todos los conceptos y por qué y cuándo tiene sentido aplicar unos u otros, acorde a la grandísima diversidad de contextos en los que nos podemos encontrar, que tienen que ver con tanto el lugar, como las pendientes, la orientación, el agua, el clima, como con el contexto social en el que estamos. Estamos en una ciudad o cerca de una ciudad, estamos en el campo, es para autosuficiencia de una familia, es para como un modelo de vida, para producir alimento, para comercializar, es etcétera, etcétera, etcétera. Es para hacer un jardín medicinal o un espacio para niños. Bueno, todas estas cosas también pueden tener cabida en el diseño de nuestro espacio y por lo tanto usaremos unas técnicas u otras de forma más apropiada. Y muchas de estas herramientas que digo para ayudarnos a comprender ese contexto te las dan cualquiera de las distintas disciplinas, pero una de las que a mí más me gustan, pues bueno, tiro un poco para mi terreno, es la permacultura para esto, porque es como la que considero que es más generalista a la hora de observar ese contexto general y no excluye ninguna de las otras técnicas. Es decir, todo lo que ayude a la regeneración global lo puedes meter en el saco, ¿sabes? De alguna manera, ¿no? Entonces, sí, incluye todas las otras técnicas para poder conseguir los objetivos, siempre que pues
hagas este proceso de diseño, basándote en las éticas, es decir, lo primero que hace es basarse en unas éticas de cuidado de la tierra, cuidado de las personas y reparto equitativo y reparto justo de los recursos, que eso sería como los grandes pilares. Por eso digo, siempre que estemos haciendo algo bueno para y por el planeta y para nosotros y para el pequeño ecosistema en el que nos encontremos, y a partir de ahí pues hay toda esta serie de herramientas o principios o distintas cosas para diseñar acorde a qué es lo que tiene más sentido usar de todo este gran abanico de técnicas y herramientas, cuáles son las más apropiadas para mí y para mi contexto. conceptos más por los que te quería mencionar un poco para interrelacionarlos. Uno de ellos tiene que ver con buena parte de lo que has comentado cuando hablabas un poco de agricultura sintrópica, agroecología, permacultura, un poco en relación a las conexiones con cultivos, diferentes alturas, árboles y demás, que es el concepto de la agroforestería. En relación a todo lo que nos has explicado, ¿qué aporta de diferente un concepto como la agroforestería? Bueno, creo que más o menos ya lo he mencionado, que es el hecho de que la agroforestería no es solamente un cultivo agrícola, no es solamente cultivos arbóreos. La idea es que hay un sistema entremezclado, tanto de hortícola o de cultivos que muchas veces suelen ser anuales, como cultivos forestales. Árboles que puedan ser frutales o árboles que puedan ser incluso clímax en el bosque. Y esto es importante porque si vemos a cualquier ecosistema del planeta, prácticamente, si lo dejamos, va a tender a ser bosque. A ver, es cierto que los herbívoros ejercen presión y hay muchos factores climáticos que van a ralentizar eso, pero es un poco la máxima expresión de la naturaleza en este planeta. Por lo tanto, eso también es por algo. Y parte de ello es por el hecho de que traen muchísima fertilidad. Todo lo que sea un sistema con árboles que además, siempre que se pueda, no sean lo mismo, y eso es otro de los puntos fuertes de la agroforestería, es que estás diversificando, no estás creando, ya tienes como mínimo dos elementos distintos, un tipo de árbol y un tipo de hortícola. Entonces ya hay una
aunque sea mínima diversificación. Ya no estamos hablando de un monocultivo. El monocultivo es uno de los grandes enemigos de la sostenibilidad o de la regeneración, porque siempre que estemos haciendo un monocultivo estamos creando un sistema que está muy limitado. La naturaleza nunca crea monocultivos, siempre hay diversidad. Incluso en un bosque que puedas decir de pinos solo, si es un bosque totalmente un monocultivo ha sido plantado, no es natural. Un bosque natural es súper diverso. Entonces, eso ya nos está indicando qué es lo que genera resiliencia y sostenibilidad y regeneración en la naturaleza. Y tanto para la naturaleza como para nosotros mismos. Si lo queremos como un sistema productivo para que nos dé una sostenibilidad económica, si lo hemos diversificado y tenemos distintos productos que podemos sacar de él, pues es cierto que va a requerir un poquito mayor gestión para poder sacar uno y otros productos. Hay que tener un poco más de una planificación previa para cómo gestionar todo eso. Pero si alguno falla, siempre hay algo. O sea, es decir, es mucho más complicado que nuestro sistema se falle completamente y que entremos en ir a la ruina. Entonces, la agroforestería es parte de lo que está promoviendo el hecho de que al diversificar e incluir sistemas arbóreos estamos siempre potenciando mayor salud ecosistémica. Vale, y ya el último concepto por el que te queríamos preguntar es un término que también tiene mucha relación con una visión integral, pero también incluye en este caso elementos que conecta, podríamos decir, con lo espiritual, y es el concepto de la agricultura biodinámica, que tiene mucha relación con los ciclos lunares, incluso pues elementos del universo a distintos niveles. Lo explico un poco desde la ignorancia de este concepto que bueno, que al final quizá, no sé si tiene referencia hasta qué punto en el Estado español puede estar extendido, en otros países es más conocido. Incluso existe en este caso hemos hablado de la agricultura ecológica que tiene un certificado. En el caso de la agricultura biodinámica existe el sello Demeter, que también con el que también se puede certificar una persona que produce agricultura biodinámica. Entonces, no sé qué nos podrías compartir de este tipo de agricultura y cómo la relacionaríamos con las otras. ¿Solamente este elemento que podríamos llamar más espiritual o de vinculación con el universo, los astros, la luna, o hay otro tipo de diferencias? Vale, pues bueno, la biodinámica es cierto que en España no es tan común, pero sí que realmente hay algunos ejemplos, y en Alemania es mucho más muy extendida, como mencionas también el sello de Demeter, que se origina allí, y la biodinámica fue creada por Rudolf Steiner, que fue un pensador multidisciplinar que trabajó en muchísimas áreas y no se le podía escapar la parte agrícola, porque como su forma de entender el mundo era tan holística y trabajaba con todas estas energías sutiles, pues la agricultura evidentemente influye en eso. Entonces desarrolló la biodinámica. Lo que, como dices, conecta con lo espiritual, pero no solamente. Realmente hay aspectos que se ven como muy espirituales porque no se comprenden. Pero realmente hay algunas cosas que son bastante lógicas. Es cierto que por un lado trabaja toda la parte de los calendarios lunares o planetarios o de las estrellas, ¿no? Y las energías cósmicas, que bueno, hasta cierto punto se puede decir que no está demostrado, o si eso realmente influye o no, pero bueno, podemos ver claramente que las mareas existen, ¿no? Y son producidas por la luna. Pues se están moviendo el agua de todos los océanos. ¿Qué no van a hacer en el agua que tenemos dentro de las células de todos los cuerpos vivos? Que todos somos una gran parte de agua. Las plantas claramente se sabe que mueven sus fluidos acorde a todas estas a la luna y a todas estas energías. Hay algunas investigaciones, seguramente harían falta muchos más para comprobarlo en mayor detalle, pero sí que hay algunas que muestran que estas cosas tienen cierta influencia, aunque sean influencias sutiles. Sí que
sí que algo hay, en el sentido de que se ve que cuando las energías se van a tierra, pues potencian más las estructuras radiculares, cuando las energías suben, van más, las hojas están más vibrantes o se van a la semilla y entonces pues mejores momentos para hacer unas acciones u otras en nuestro huerto, ¿no? Desde cuando sembrar, cuando recolectar, cuando mover el suelo, etcétera, etcétera. Además de estas energías no solamente influyen en la planta en sí, sino que también, sobre todo, influyen en los microorganismos. Hay muchos de estos que se le llaman preparados biodinámicos, que se ven como cosas muy esotéricas, porque tienes que coger un cuerno de vaca y enterrarlo no sé cuánto tiempo con minerales y hierbas y tal. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es crear un biofertilizante. Un biofertilizante que está pues muy equilibrado y potenciado de esos microorganismos regenerativos y buenos, que también habla la agricultura regenerativa o la agroecología. Y crear pues esos biofertilizantes para estimular la fertilidad del suelo y la salud de las plantas, pues al estilo biodinámico, ¿no? Pues hay una gran cantidad de recetas muy, muy interesantes para hacerlos. Entonces se pueden usar tanto los biodinámicos como otros, pero incluir los conceptos de biodinámicos seguramente que no van a lastimar. En todo caso, lo contrario, pues saber de qué manera pues mover tu bidón de biofertilizante y en qué momentos y cuándo hacerlos, cuándo son los mejores momentos. A mí, por lo general, no siempre lo hago, pero a veces me gusta usar los calendarios biodinámicos, porque también me parecen muy prácticos a nivel de ayudarte a decidir qué es lo que te toca hacer en el huerto. En vez de salir como voy a hacer tal, voy a mirar el calendario y a partir de eso decido qué es lo que tiene más sentido hacer. ¿Sabes? Como que a veces es como plan, ¿qué hago en el huerto? No lo sé. Pues miro el calendario y eso me inspira a decidir. Entonces, usado de esa manera, me parece que puede ser muy sencillo y muy práctico. Aunque también me gusta mucho el concepto de que si se te complica mucho, haz las cosas en luna pudiente, es decir, cuando puedas y encaje. Y siempre que lo hagas con la mejor energía, pues seguramente funcione. Sí, has mencionado el lunario, que es una publicación anual que es muy interesante, muy útil, que también comparto, que independientemente de lo que podamos llegar a conocer, comprender, compartir de lo que es la agricultura biodinámica, sí que a nivel más básico ayuda mucho un poco a tener una rutina a lo largo del año en relación a los ciclos que se van pasando a lo largo de todo el año. Y bueno, hay muchas cosas que tienen, como bien has mencionado, mucha relación con fenómenos físicos y con una explicación que se puede explicar y que tienen todo el sentido. Y luego es verdad que también el lunario tiene sus secciones que ya empiezan un poco a explicar a nivel de posición de constelaciones, astros o probablemente algún término que estoy diciendo mal o algunos que se deberían añadir, que ahí realmente mucha gente nos perdemos ya y es un poco donde entra ya este tema profundo de la agricultura biodinámica, que tampoco hoy pretendíamos indagar demasiado porque entendemos que es un tema que haría falta pues probablemente no solo un programa, sino varios programas para conocerlo. Pero bueno, muchas gracias por la explicación. Y nada, pues yo creo que hemos hecho un repaso muy amplio de distintos conceptos que seguramente mucha gente que lo ha escuchado, igual no todos, pero muchos le sonarían, y esperemos que haya servido para aclarar. Desde luego, por mi parte, muchas dudas que tenía me han servido con toda la información que has dado para aclararme. Y bueno, no sé así a modo de cierre si hay algún concepto que veas que se nos haya quedado en el tintero, que quisieras destacar. Es verdad que a veces se mezclan los conceptos, ¿no? Como hemos mencionado en otros momentos, y podemos encontrar en internet, pues, por ejemplo, agroforestería regenerativa. En un vídeo de vuestro canal de YouTube hablabas de permacultura sintrópica, pero bueno, más o menos la relación que puede haber entre unos conceptos y otros creo que ha quedado bastante clara. Y lo dicho, no sé si a modo de cierre veas algún concepto que se nos haya quedado en el tintero. Y también, además, volviendo un poco a vuestro proyecto y vuestro canal de YouTube, no sé si nos puedes dejar un poco ahí la referencia por si quien nos escuche se interesa por seguir vuestros contenidos, pues lo pueda buscar. Y además, no sé si tenéis algún otro tipo de canal de comunicación
que pueda ser interesante resaltar para quienes, lo dicho, quienes nos escuchen y quieran seguir o estar en contacto con vuestro proyecto? Pues bueno, a ver, al nivel de los conceptos, como mencionas, sí que nosotros trabajamos un poquito el concepto de permacultura sintrópica porque nos parecía muy interesante crear esa mezcla de conceptos, porque como mencionaba, la permacultura me parece que es uno de los más holísticos, que engloba muchísimas cosas, y la agricultura o agroforestería sintrópica, que también le llaman, pues está más centrada en esa forma de crear bosque, ¿no?, a tu alrededor de forma regenerativa. Entonces, me parecía interesante el mezclarlos porque usamos la permacultura como esas herramientas de diseñar nuestra vida para generar bosque a nuestro alrededor. Entonces, como un poquito desde ese concepto, creamos la permacultura sintrópica usando muchas de las técnicas que desarrolla la sintrópica en nuestras prácticas permaculturales. Y también mencionas la agroforestería regenerativa, que me parece que también es un concepto totalmente válido y súper potente, porque para lo más regenerativo que podemos hacer es agroforestería, o sea, más que agricultura como tal. Entonces, tiene todo el sentido porque la agroforestería va a ser regenerativa. También hay otro concepto ahora que me viene hablando de agroforestería, no por liar más la perdiz, pero simplemente por mencionar que existe, que es la agroforestería análoga, que lo que hace es comprender las especies y las funciones que cumplen en la naturaleza y usar especies que sean análogas, es decir, que cumplan esas mismas funciones, pero a lo mejor con mayor interés productivo. Entonces, bueno, hay conceptos ahí para aburrir. La cosa es comprender la profundidad de qué es lo que están queriendo aplicar, cuáles son las técnicas, las estrategias, las metodologías que usan y mezclarlos según tenga sentido para tu contexto, como el proyecto. El hecho de mezclarlos para mí lo que dice es que eres creativo, que has comprendido y que has adaptado a tu contexto. Entonces me parece que es fantástico quien coja los conceptos y les dé su forma. Y volviendo a lo que me estás diciendo de cómo seguirnos un poquito y ver por dónde vamos y las cosas que estamos aplicando, porque nosotros ahora mismo, como te mencionaba antes, hemos salido de nuestra finca, pero seguimos aplicando todas estas cosas, todos estos proyectos, todas estas técnicas y estrategias de permacultura, de agroforestería sintrópica, sí, de agricultura regenerativa, en un montón de lugares distintos por donde vamos pasando. Y esto lo hacemos gracias también a nuestra carta de los domingos, que le llamamos el Dominical Verde, donde vamos compartiendo pues las cosas que nos van pasando, las cosas que nos vienen a la mente, que estamos sintiendo, que lo que va con nosotros en nuestra actualidad, pero además también vamos anticipando cuáles son nuestros siguientes pasos para que si hay gente que quiera contactarnos y conocernos en persona, que nos escriba por allí por donde vamos a ir pasando para poder conectar con toda esa red virtual de gente que está ahí aprendiendo y disfrutando de nuestros vídeos de YouTube o de leer nuestras cartas o de los cursos y tal, y que podamos conectar como realmente se merece, que es cara a cara. Entonces, pues bueno, por eso también nos gusta mucho que nuestra newsletter pueda ayudar a que conectemos con las personas en vivo y en directo. Así que con eso os dejo y os invito a que nos contactéis, porque nos gusta mucho lo de realmente conocernos. Vale, y para inscribirse a este newsletter, comentabas, ¿dónde lo puede hacer la gente que nos escuche? La página se llama objetivodeluz.substack.com y vale, en nuestro Substack, el Dominical Verde, nos puedes encontrar. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Candela, por toda esta información y nada, estamos en contacto. Pues muchísimas gracias. Que tengas un bonito día y que sigas regenerando por ahí los pensamientos y las ideas. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek errekendu artean, nunca bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkit zizurtu. Hasta aquí el vuelo de esta semana
cual esperamos que os haya resultado interesante y aclaratorio de todos estos conceptos. Desde luego, como tantas veces, son temas que darían para hablar durante varios programas y de hecho es probable que den pie a futuros vuelos. Y como siempre, si en este sentido, quienes nos estéis escuchando, queréis plantearnos ideas, colaboraciones o mejor aún, venir a tomar estos micros y preparar vuestros propios contenidos o entrevistas, ya sabéis que podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com o también podéis contactarnos por nuestras cuentas de Mastodon y Blue Sky. Y con mucho gusto os enseñaremos el sendero que lleva hasta este nido oculto. Por cierto, escuchabais en mitad de la entrevista un tema titulado El río de los sueños, de la mítica banda de Cantabria, Los Bonitos del Norte. Antes de cerrar el vuelo, queríamos compartiros el audio de un videomontaje que hemos publicado hace unos días en nuestro canal de YouTube y que os recomendamos ver y difundir. Es un vídeo en respuesta a un vergonzoso videomontaje de la empresa Iberdrola, en el que, sintiéndose intocables, omnipotentes y con un descaro, prepotencia y chulería enormes, sacan pecho del ecocidio que vienen llevando a cabo en la Sierra del Escudo, en Cantabria, en la que están construyendo el polígono eólico del Escudo, algo que hemos venido denunciando muchas veces junto a la estafa y el expolio que implican también todos los demás proyectos de polígonos eólicos y otros megaproyectos energéticos como las macroplantas de biogás que venimos sufriendo en Cantabria, como en tantos territorios del Estado español y tantos territorios del mundo. En respuesta a este vídeo se ha compartido desde algunas redes sociales de los colectivos vecinales en defensa del territorio este nuevo vídeo del que os estamos hablando, en el que con bastante ironía se pone el foco en lo que se esconde detrás de los grandes discursos sobre la transición verde, que es el impacto real sobre los territorios y los ecosistemas. ¿Cómo se ve la construcción de un parque eólico en una zona montañosa? Pues exactamente así. El Escudo es el primer proyecto eólico en Cantabria en empezar a construirse saltándose toda la normativa. Pero esa no es su única particularidad, sino que además está construyéndose sobre una turbera protegida por la Red Natura 2000. Al encontrarse en un espacio natural protegido y en terreno comunal, ha tenido que enfrentarse a varios desafíos: expropiación del terreno comunal y privatización, saltarse la normativa de protección medioambiental avalada, entre otras, por la Red Natura 2000, atentar directamente contra el territorio, destrozando un enclave de turbera protegido, desplazamiento forzoso de las actividades económicas y humanas de la zona, saltarse en varias ocasiones la legalidad para continuar con el macroproyecto, manipular los hechos para criminalizar a quienes defienden el territorio, impacto medioambiental irreparable con degradación de suelos, contaminación e hipotecando el futuro del territorio, un entorno y orografía particulares en una zona poco poblada que ha facilitado el abandono político y ciudadano de este enclave, sacrificado con el espaldarazo de organizaciones ambientales y grupos políticos. Es precisamente su ubicación y sus condiciones las que le están convirtiendo en la puerta de entrada al resto de megaproyectos eólicos de esta trama ecocida, muy rentable para Iberdrola y quienes sostienen esta falsa transición ecológica. ¿Lo sabías? Bueno, lo dicho, este vídeo está colgado en nuestro canal de YouTube con enlace a las redes sociales de los colectivos vecinales en defensa del territorio y os animamos a que lo veáis y lo difundáis. Y llegado a este punto cerramos ahora sí el vuelo por hoy y ya sabéis, seguid volando libres y rebeldes y si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas en el nido de El Pájaro Observador. Gazteko rituala aurkituko alde